Hola, buenas tardes, Natura creadores, artísticos, intraemprendedores, agentes de cambio de vuestra vida, de vuestras emociones, de vuestra sociedad, de vuestra comunidad. Ya sabéis que los participantes de Natura Crea Arte somos personas que estamos comprometidas con aventurear y calle emocionar e integrar la naturaleza y darle el lugar que merece, porque es lo que somos. Formamos parte de un planeta de Gaia, que es el planeta que nos acoge hace millones de miles de años, y le queremos dar protagonismo porque realmente hemos ido apoderándonos de este planeta cuando nunca fue nuestro. Nosotros somos invitados que tratamos de adaptarnos a él y de cuidarlo lo más posible, aunque no vamos a dedicar el día al cambio climático, ya lo haremos la semana próxima que tendremos el programa. Con todo lo que estamos viviendo percibe que nos quedan puntitos todavía por cuidar y reconocer en cuanto al espacio al que pertenecemos, que es la naturaleza del planeta en el que habitamos. El programa de hoy tiene como título, la naturaleza en las empresas productivas. Antes de entrar con la naturaleza, a mí me gustaría descubrir qué es una empresa productiva, porque veréis, hay un artículo del periódico 5 Días Digital que dice: si quieres tener una empresa más productiva, elimina reuniones. Es curioso que cuando he grabado esta mañana la cultura de las organizaciones de la aceleradora CREA, trataba precisamente eso, la cultura de las reuniones, y nosotros hemos recomendado que las reuniones no fueran más largas de 10 minutos, con un protocolo para ser efectivos con el tiempo. ¿Por qué? Porque según ellos, la productividad, si elimináramos las reuniones, aumentaría en un 70% en la empresa. Eliminar, por ejemplo, 3 reuniones a la semana aumentaría en un 70%, según el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El MIT ha realizado un estudio en el que se advierte que si en la empresa hubiera 3 días sin reuniones, la productividad aumentaría en un 73%. Bueno, esto es muy significativo. ¿Qué pasa con las reuniones? ¿Qué pasa con las empresas cuando hay equipos de trabajo? ¿Y qué pasa con esas personas en las que hay un emprendedor? Ahí no hay reuniones. ¿Por qué siendo un emprendedor o un intraemprendedor o un agente de cambio no consideramos que hay pérdida de productividad? Bueno, realmente las personas que estamos solas como emprendedoras sí que tenemos que tener muchas reuniones con nosotros mismos y ponernos de acuerdo. A veces es como un auténtico viaje del héroe, ¿no? Porque hay que tomar decisiones y el hábitat o el clima, el diseño de los espacios que tenemos para ello quizás no son los más adecuados. ¿Por qué? Bueno, pues según el profesor colaborador de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, Manel Fernández, advierte que la disminución del estrés está ligada a las reuniones digitales. Es decir, según dice, este tipo de encuentros virtuales existe una concentración mayor en el tema que se está tratando y son menos importantes los aspectos complementarios como la posición, la ropa, los elementos, los saludos, el inicio, en fin. ¿Qué ocurre? Pues que no tenemos esa cultura de reuniones de efectividad. Es decir, una empresa es productiva en la medida que somos conscientes de que tenemos que ser muy asépticos en cuanto a la gestión del tiempo y a los protocolos organizacionales. Es decir, pasamos ahora a saber si tenemos claro dentro de la empresa nuestro lugar en el organigrama y si tenemos claro también el diseño de tareas, el diseño de logros diarios, si tenemos que entregar informes a encargados o supervisores, y si estamos solos porque somos emprendedores, igualmente tenemos que pasar esta parte
a nosotros mismos, porque nosotros mismos somos nuestro propio empleado y nuestro propio empleador. Es decir, es muy importante reconocer si estamos siendo productivos en nuestro proyecto, porque si no, y si vamos a hablar de la naturaleza y no somos conscientes primero de si somos productivos o no como motor económico, pues podemos confundir una empresa con un hobby, realmente invertir muchas horas, disfrutarlo si tienes la suerte de que tu empresa o tu proyecto sea vocacional, pero realmente no darte cuenta de que no ha habido una productividad económica, por ejemplo. Y si es una empresa social, pues realmente que esté aportando mucho valor a la comunidad, pero que realmente ese proyecto no sea rentable o sostenible para mantenerse en el tiempo. Y entonces realmente ahí, pues hablar de naturaleza, cómo influye para que estos procesos mejoren. Bueno, pues ahí es donde nosotros queremos comenzar. ¿Cómo influye la naturaleza para que estos procesos puedan mejorar nuestra calidad de vida? Es decir, ¿cómo puede ser que una empresa sea más productiva en la medida que el diseño es un diseño biofílico, el creado para el beneficio de la empresa? ¿Qué significa diseño biofílico en los espacios de trabajo? Pues veréis, la naturaleza en los espacios de trabajo tenemos que comenzar a comunicar que fomentan el bienestar, mejoran la inspiración y la conexión con dos puntos importantes que yo os repito mucho a los que seguí el proceso de la aceleradora CREA: el motor creativo y el problem solving o solucionador de problemas. Pero no es que lo diga yo, sino que el informe de investigación de espacio humano sobre el impacto mundial del diseño biofílico en el lugar de trabajo de Interface, según este, los niveles de productividad y creatividad aumentan un 6% y un 13% respectivamente en aquellos entornos que incorporan los elementos naturales. Es decir, que no estamos hablando de que sea un diseño personalizado biofílico, sino que incorporan elementos naturales a los espacios de trabajo. Bueno, es un paso, ¿no? El diseño biofílico utiliza elementos que hacen referencia al mundo natural, por ejemplo, conexiones con la vegetación, el agua y la vida silvestre. El objetivo de estos diseños es aportar experiencias únicas a las personas que componen esos equipos, y si eres un emprendedor o una emprendedora o un intraemprendedor o intraemprendedora, todavía te va a beneficiar más porque depende todo el proyecto de ti. Y si es teletrabajo, todavía más, porque todas las comunicaciones son digitales y va a influir muchísimo más en cuanto a tu resistencia emocional, porque sabemos que el pensamiento focal digitalmente tiene un espacio de tiempo limitado. Entonces, en la medida que te conectes con estos espacios biofílicos, mucho más vas a poder obtener los beneficios. Así pues, mediante elementos como el aire fresco, la luz natural, el agua, el confort acústico, los aromas, las conexiones visuales y físicas, el entorno natural, las plantas, los jardines verticales, los patios, las terrazas ajardinadas, los huertos, las fuentes, las terrazas incluidas dentro de los espacios de trabajo, los materiales naturales y reciclados, hacen que el espacio conecte más con las personas y el equipo productivo, y que esas personas estén mucho más relajadas, mucho más conectadas con sus espacios de bienestar, incluso con su inteligencia vacacional, y que respiren de una manera mucho más sosegada. Y ya sabemos que esto produce una conexión directa con el motor creativo y el problem solving o solucionador de problemas. Y es que paulatinamente la naturaleza ha abandonado su elemento decorativo, añadido y recomendado muchas veces por interioristas para los espacios, y ahora ya se convierte en una herramienta de construcción productiva. Es decir, se sabe que las personas que están en espacios curvos,
en referencia al mundo natural, se siente mucho más querida, sostenida emocionalmente y hay una conexión mayor en cuanto a productividad a personas pues de alto liderazgo o de alto nivel de exigencia en su trabajo. También sabemos que la iluminación que reproduce el ciclo circadiano conecta totalmente con los periodos de descanso y esas personas van a tener una fuente de recuperación energética mucho más potente, impactando en un trabajo mucho más productivo y efectivo. También sabemos que los techos altos que engañan espacialmente a la mente producen con unas texturas y unos colores específicos, despiertan emociones que son necesarias para trabajos y proyectos concretos. Estas son, pues entre otras muchísimas herramientas con las que el diseño biofílico puede impactar e influir en la productividad de una empresa, siempre y cuando los puntos anteriores que yo os había comentado al principio de la cultura de las reuniones productivas están contempladas, porque claro, en muchas ocasiones me comentan y me dicen, claro, pero si no hay orden, pero si no hay organización, si no hay supervisión, si no hay anticipación, está claro, si pretendemos que el diseño biofílico sustituya algo que ya tiene que estar más que sabido, y es que los puntos anteriores garantizan efectividad en el trabajo, y una vez que ya tenemos la efectividad en el trabajo, lo que vamos es a por el bienestar, sabiendo que la cultura del bienestar impacta y hace personas mucho más sanas, personas con una calidad de vida mucho más saludable y por ende mucho más productiva. Es decir, que va directamente relacionado con el hecho de que la empresa cuide de esas personas para que las personas puedan obtener mejores ideas, crear mejores proyectos, desarrollar mejores equipos, tener un desempeño de mucho más alto rendimiento, en fin. Y todo esto está medido ya. Hay muchísimas organizaciones y universidades que ya lo miden. Y veréis, el término biofilia, vamos a dar un pasito atrás. ¿Qué significa el término biofilia? Significa amor a la vida y a lo vivo. Es decir, de manera sustancial, las personas amamos lo que está vivo. Y si no, contemplarlo con las mascotas o con poner elementos, inputs como una pecera. El ver un ser vivo hace que se despierte el amor y el bienestar en una persona, cosas muy pequeñitas. Bueno, pues el biólogo Edward O. Wilson en los años 80 estableció que el contacto con la naturaleza es esencial para el bienestar del ser humano, y consciente de esa necesidad humana, el diseño biofílico, últimamente por lo que ha podido demostrar la neurociencia, lo introduce como elemento de impacto en entornos productivos, para que así ese diseño biofílico produzca empresas que potencien los puntos iniciales de organización y planificación. Lo va a potenciar, lo va a maximizar. Esas culturas y esos diseños organizacionales ya hemos descubierto que no son suficientes, sino que las empresas abracen el espacio, diseñen los espacios para que los trabajadores, las personas y los emprendedores que están solos en sus casas y que tienen teletrabajo puedan crear verdaderos paraísos de la productividad, rodeándose de diseños maravillosos que tienen contacto con el verde de la naturaleza y que favorecen la salud y el bienestar. Veréis, la introducción de la naturaleza en los espacios de trabajo y de interior contribuye, ya demostrado por los expertos y científicos, de la misma forma que hace una correcta acústica y una adecuada iluminación. Es decir, esto sería de sentido común. Entonces, estamos asistiendo a procesos de reencuentro y conexión con la naturaleza que se manifiesta en la necesidad de potenciar procesos productivos en las personas. Y esto no solamente lo digo yo, esto hay muchísimos profesionales que lo apoyan. Por ejemplo, el CEO de Espacio Areta, que es Javier Blanco,
él relaciona la naturaleza en la arquitectura y el diseño para potenciar la productividad en los espacios de equipos laborales de trabajo. Evocar la naturaleza mediante el diseño y la arquitectura y luego personalizarlo dependiendo de los logros y objetivos. Fijaos que en el pulso de las culturas de las reuniones que yo he grabado hoy en la aceleradora CREA, os he explicado que se puede crear un espacio y tener salas acondicionadas para ello de acuerdo al sector del departamento y a los logros y objetivos que ese equipo de trabajo de forma específica quiere potenciar. Y se puede hacer con utilización de materiales naturales, tanto de diseño como de recrear espacios, imágenes, formas, bambú, madera, arena, piedra, es decir, hay cantidad de elementos que se pueden potenciar e incluir, como puede ser la adquisición de luces diferentes, sensaciones térmicas, diversidad de plantas distintas que purifiquen el aire, jardines verticales, paredes, plantas, en fin, hay cantidad de elementos que se pueden utilizar personalizando, sensibilizando y potenciando que la empresa, previamente ya con su organización y su cultura de reuniones y de trabajo productivo, se potencie lo máximo basándolo en lo que hablábamos ayer, en el liderazgo del bienestar de las personas. Ese liderazgo personal produce productividad inmediatamente. ¿Por qué? Porque las personas, cuando nos sentimos bien, trabajamos bien y producimos sabiendo que estamos a gusto y que a nivel de conexiones neuronales somos mucho más receptivos a resolver cuando nos sentimos bien que cuando estamos estresados e incómodos. Una persona que está incómoda jamás va a poder tener las mismas opciones de resolución que una persona que está a gusto, que está disfrutando de su espacio. Os pongo un ejemplo. Queríamos, dicen en el equipo de Amazon, en la inauguración de su proyecto, dicen, queríamos crear un ambiente único para que los empleados colaboraran e innovaran. También nos preguntamos qué faltaba en la oficina moderna y descubrimos que era el vínculo con la naturaleza. Y esto lo comenta Amazon en uno de sus proyectos últimos que han hecho en sus oficinas de Seattle. Oficinas de Second Home en Los Ángeles. Es decir, hay cantidad de empresas ya que están descubriendo que la conexión de la naturaleza potencia el bienestar de las personas y por ende la productividad. Las empresas se convierten en productivas potenciando un 60% lo que antes se hacía con la cultura del desempeño, y sabemos que la cultura del desempeño es un 40% y la cultura del bienestar del ser es un 60%, es decir, imaginar la maximización de la productividad, es brutal. Entonces, claro, esto las empresas lo saben y no van a querer perderlo. Y tú como emprendedor, tú como persona que eres un intraemprendedor y tienes un proyecto en el que quieres que haya un rendimiento óptimo, tampoco vas a querer perderlo. ¿Por qué? Porque te quieres sentir bien. No solamente se habla de tener espacios bonitos, sino además saber que me estoy sintiendo bien, que mis clientes cuando me visiten también se van a sentir bien y por ende va a haber un ciclo de bienestar que va a confluir en beneficios para todos. Y lo que en principio empezó como un estado de bienestar se va a convertir en una lealtad y fidelización tanto del equipo productivo como de los clientes, proveedores, en definitiva, el círculo de conexión que tiene ese proyecto. Veréis, el diseño biofílico se refiere a incorporar, como os he dicho antes, elementos inspirados en la naturaleza para que cumplan objetivos de bienestar y esos cerebros de esas personas estén mucho más relajados y con una sensación de calma. Es el estado zen, ese estado flow del que ya han hablado tantos psicólogos y tantas personas. Entonces, el profesor Sir Gay Cooper
profesor de Psicología y Salud Organizacional en la Universidad de Lancaster, en un estudio dice: el impacto mundial del diseño biofílico en el lugar de trabajo indica que el estar conectados con la naturaleza es, de hecho, una función adaptativa humana que permite y ayuda a la restauración psicológica del descanso de una persona. Con esta descripción es lógico pensar que, entre otros, en los espacios de oficina el uso de la biofilia es totalmente necesaria. En nuestros diseños, en Casas con Alma, con nuestra biofilia personalizada, la recomendamos total y absolutamente como un trabajador más, porque potencia el resto. Y si antes contratábamos team building para la productividad personal y el bienestar de las personas, para generar esa cohesión, ahora utilizamos la biofilia consciente. Porque ¿qué ocurre en las personas cuando hay espacios de bienestar? Pues veréis, cuando hay un estado de bienestar con un diseño de biofilia consciente personalizado, las personas empiezan a despertar y activar patrones que ayudan a mejorar sus relaciones sanas, aumenta la concentración, se maximiza la creatividad, se reduce el estrés, disminuye la sensación de agobio y aumenta la conexión con el problem solving solucionador de esa persona. Además, esas personas, al sentirse bien, no hay que estar apostando por retener el talento o captarlo, sino que sabiendo que esas empresas, además de querer producir, quieren tener personas que se sientan bien, van a querer estar. Y veréis, algo tan simple como tener plantas naturales en el diseño de las oficinas, además de que sea parte de la estética que ya hemos mencionado, tienen propiedades como mejorar la salud de las personas, renovar y filtrar el aire, producir oxígeno, disminuir toxinas y balancear las humedades relativas del espacio. Aportan frescor, olor a naturaleza, placer, y ya sabemos que, por ejemplo, el olfato está conectado a un sentido que es el estado intuitivo, el olfato intuitivo, ese sentido tan importante en la estrategia comercial. O, por ejemplo, el aspecto de mejorar la acústica. Los pavimentos, los jardines, producen un aislamiento y un confort acústico que va a mejorar muchísimo más la concentración de las personas que trabajan en esos espacios. Porque veréis, donde se aplica, en los espacios que se aplica la biofilia consciente, en los espacios de trabajo, se cuida el detalle, esa relación que tiene que existir entre compañeros del win-win, de no competir, sino compartir, y muchísimo menos con los clientes o proveedores. Y para eso se generan espacios lo suficientemente considerados para cada objetivo de la sala. Si es en casa y es digitalmente, todavía más, porque daros cuenta que estamos aportando un bienestar no solamente a la familia, al hogar, sino también a nuestro espacio productivo. Y para terminar, os dejo con este pensamiento: si invertimos en empresas productivas, en espacios productivos con biofilia consciente, personalizada, lo que estamos haciendo es amarnos. Las personas intraemprendedoras o emprendedoras estamos amando a las personas que nos aman y que cuidan de nosotros, porque cuanto más cuidemos, más considerados somos con las personas que nos aman. Y en las empresas estamos dando un alto valor a ese lema tan importante que es ser conscientes de que el estar pendiente de esta cultura organizacional de por y para las personas va a elevar un sentido de gratitud hacia el empresario, el cargo medio, los compañeros, y ese estado de gracia, ese estado de gratitud va a generar confort, sensación de calma y de querer estar ahí aportando tu mejor versión, tu más alto grado de capacitación y desempeño para que el logro común de la empresa, del equipo, del proyecto, sea para compartir y para todos. Y estos estados elevados de conciencia se conectan con el alma y entonces estamos elevando el nivel de conciencia
de las empresas, de los proyectos y conectándonos con lo que nuestro planeta, cuando ha empezado, necesita. Necesitamos conectarnos con estos elevados niveles de conciencia y ser conscientes de que el planeta vibra en esa energía y que nosotros también nos tenemos que unir a ella. Y si los grandes como Amazon, Google y demás empresas grandes ya lo contemplan, los pequeños ya lo estamos haciendo hace tiempo, pues vamos a unirnos todos en esta biofilia consciente, en este amor por la vida, el incluir como equipo importante productivo a la naturaleza y sentirnos mejor con nosotros mismos y con nuestros tres maestros, mi yo interno, mi compañero con el que me toque cada día y mi entorno. Y esto hará el equipo perfecto. Nada más, espero que os guste la naturaleza en la empresa productiva. Hoy ha sido un programa diferente. La semana próxima continuaremos con las entrevistas y con el resto de trabajos que hacemos, pero hoy quería hacer, porque me habéis pedido mucha información sobre el diseño biofílico personalizado en los espacios de trabajo, y he querido daros con todo mi corazón y mi cariño el máximo de información para que sigáis investigando en ello y mejorar vuestra calidad de vida. Y ya sabéis que si me necesitáis, pues estamos, ya lo sabéis, en Casas con Alma y dispuestos a daros el servicio que mejor necesitéis. Un besito a todos y feliz día.